Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Vamos a darle la bienvenida ahí o mandar un saludo a aquellos que están conectados a través de las redes, en YouTube, en Facebook. Recuerden que tenemos ahí transmisión en vivo. Les mandamos un saludo, Morelia. Muchos saludos de parte de acá la iglesia de Irapuato. Muy bien, vamos a compartir. Hay una serie que quiero comenzar diciéndote que realmente a mí esta palabra me bendijo mucho al momento de prepararla, porque la serie se llama ¿Carácter qué? Victorioso. Mira, yo no tengo duda, la menor duda, de que Dios es un Dios victorioso. Y no solo eso, sino Dios nos quiere llevar realmente a tomar la victoria en lo que nosotros hacemos. Pero la primera parte de esta definición de la serie se llama carácter. Y esa parte de carácter es la parte que nos toca a nosotros. Ahora, muchos de nosotros tenemos realmente que darnos cuenta y que entender que nosotros no hemos alcanzado la victoria a causa de nuestro carácter. Y eso es lo que estamos viendo realmente en esta serie. Mira, quiero comenzar con una escritura, está ahí en la guía. Todos tienen la guía, todos tienen esta hojita. Si alguien no la tiene, levánteme la mano de favor, para que nuestros voluntarios, creo que todos la tienen. Muy bien, la primera escritura que está ahí en tu guía, Génesis capítulo 12, verso 1. Dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana, porque sabemos que antes de nosotros llegar a este lugar, tú ya tenías algo muy grande preparado. Señor, hoy te pido que nuestro corazón, nuestra mente sea una tierra fértil, Señor, para recibir tu palabra y poder alcanzar, Señor, cada una de las promesas que tú tienes para nosotros. Hoy declaro una iglesia lista para recibirte a ti, Espíritu Santo, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Muy bien. ¿El carácter de quién? Dice ahí. El carácter de Abraham. Muchos de nosotros realmente, cuando oímos escuchar acerca de Abraham, lo ubicamos como ¿qué? ¿Tú te sabes cómo se conoce a Abraham dentro de la palabra? El padre de la fe. Ahora, para que nosotros conozcamos a una persona como el padre de la fe es aquello que lo que hoy no tengo, yo confío en Dios que lo voy a tener, ¿cierto? Eso representa realmente la fe. Entonces, cuando yo leo acerca de Abraham, yo me doy cuenta que Abraham fue una persona que uno de sus rasgos, la confianza en Dios. Ahora, yo no te quiero hablar de la confianza en el carácter de Abraham, te quiero hablar de otros rasgos muy importantes, y es algo, algo con lo que quiero empezar. Si me ayudas a ponerme otra vez la escritura, ahí en Génesis capítulo 12, verso 1. Cuando yo leía esta escritura, me di cuenta que aparece el nombre de Abraham, pero aparece sin la H, ¿cierto? Dice Abraham, no Abraham. Ahora, cuando yo voy a la palabra, me doy cuenta realmente que todo en la Biblia, todo tiene un propósito. ¿Sí lo sabes? Por eso la palabra dice, no le quites ni una coma, ni le pongas un punto, ni le aumentes, ni le quites nada, porque todo en la palabra tiene un propósito. Y cuando yo me encuentro con el nombre de Abraham, yo me doy cuenta que el significado de Abraham, así como está escrito en este versículo, significa padre exaltado. Mi padre es exaltado. Ahora, cuando Abraham se convierte en el padre de la fe, es porque Abraham ya recorrió un camino. En este punto, quiero hablarte de dos puntos y lo quiero hacer lo más rápido que pueda, pero es fundamental que lo entiendas, porque en este punto Abraham representa este nombre, mi padre es exaltado, pero después dice la palabra que Abraham se convierte en padre de multitudes. Al final de Génesis dice, y por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Sabes que la promesa de Dios para Abraham fue que tú tendrás descendencia? Dice, tú serás padre, ¿cierto? En este punto Abraham
no tenía hijos. En este punto, Abraham, siendo un hombre ya de edad muy avanzada, no tenía hijos y en su corazón su anhelo era tener descendencia. Pero cuando viene Dios y le da una palabra, le dice, tú no solo vas a ser padre de un hijo, sino vas a ser padre de multitudes, le dijo. Por eso la bendición hacia Abraham, dice, cubrirá toda la tierra. Ahora, ¿tú sabes que tú y yo somos parte de la descendencia de Abraham? Es decir, a ti y a mí nos pertenece parte de la herencia que Dios le dio como promesa a Abraham. Ahora, ojo aquí. En este punto, Abraham era un hombre que su nombre no tenía la H. Y tú dirás, ¿qué tiene de importante? Mucho. Porque cuando Dios toca la vida de alguien y cuando Dios entra en el contexto de una persona, lo hace para que tú no seas igual. Y en el tema del nombre, a mí me bendijo mucho, porque yo me doy cuenta que aquí Abraham representa, mi padre es exaltado. ¿Qué quiere decir? Que Abraham era un hombre que exaltaba el nombre de Dios, pero había algo que le faltaba a Abraham. Cuando Dios lo coloca y lo lleva a esta posición, lo convierte en un padre ¿de qué? De multitudes. Pero para poder llegar aquí a este punto, Abraham tuvo que recorrer todo un camino para poder salir de un lugar en donde ya exaltaba a Dios y convertirse en un lugar en donde ya no solo exaltaba a Dios, sino que aparte se convirtió en un padre. ¿Y qué hace un padre? ¿Cuáles son las funciones de un padre? Proteger, ¿cierto? Tú y yo tenemos a Dios como padre y a Dios un padre que me protege, que me corrige, que me enseña, que me guía, que me provee. Ahora, esta parte de pasar de aquí acá representa que Abraham entendiera que para convertirse en lo que Dios quería que se convirtiera, él tenía que caminar. Tú y yo no podemos llegar a un punto, de un punto A a un punto B si no avanzamos en el trayecto. Y muchos de nosotros a veces venimos, conocemos a Dios y empezamos a exaltar a Dios y a adorar como lo hacía Abraham, pero nos quedamos ahí. Y sabes, ese es el punto. Dios está viniendo hoy a tu vida y Dios te está trayendo hoy esta palabra para que te des cuenta que si tú quieres ser padre de multitudes, que si tú quieres ser una persona a la cual Dios le confíe las multitudes, los corazones, la gente, a tus hijos, tú tienes que convertirte en una persona que pase de aquí hacia allá. Pero sabes, en este caminar hay un trayecto muy importante y el primer punto ahí en tu guía que quiero que pongas ahí es Abraham llamado a ser de bendición. Mira, lo decía Génesis, dice, y serás una bendición. Dios le dice a Abraham, haré famoso tu nombre. Muchos de nosotros a veces anhelamos la fama. Ahora, ¿la fama es mala? Si fuera mala, Dios no le diría a Abraham, te haré famoso. La fama no es mala, la fama lo que te va a dar va a ser una plataforma diferente para que la gente te conozca. Y mientras más gente te conozca, a más gente le vas a poder llevar el mensaje. Ahora, la fama no era el problema. Le dijo, y te haré, dice, te bendeciré, haré famoso tu nombre, pero después inmediatamente, ahí en Génesis lo tienes en tu guía, dice, y serás una bendición. Y fíjate lo importante, después dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias. Ojo, hay dos ocasiones en donde Dios le dice a Abraham que tiene que ser un hombre de bendición. Ahora, ¿sabes? Yo me doy cuenta en esta escritura que el llamado para que Abraham pasara de este punto hacia aquel punto era que se convirtiera en un hombre de bendición. Ahora, yo en ningún momento en esta escritura veo que Dios le dice, en este instante, a raíz de que yo vengo contigo, pasaste de este punto a aquel. Y lo vamos a ver. Fíjate, la palabra dice en Gálatas capítulo 3, verso 29, no, creo que no lo tienes ahí en tu guía, pero te lo voy a mencionar, dice, si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos de la promesa. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo para convertirme en un heredero? Yo tengo que tomar el ejemplo de Abraham y caminar como lo hizo él. Cuando tú y yo venimos a la palabra y somos confrontados a través de la Biblia nos muestra historias como la de Abraham. Y te las muestra con qué objetivo, con qué propósito, con que tomes ese ejemplo, lo lleves a ti, a tu vida y avances, ¿cierto? Ahora,
al ser por la fe en Cristo descendientes tú y yo de Abraham y mi familia, ciertamente tú y yo deberíamos tener acceso a la promesa de bendición que Dios le entregó, ¿cierto? Ahora, si yo me reconozco un hijo de Dios, Dios tiene una herencia para mí, ¿y por qué muchas veces no la tomo? ¿Por qué muchas veces veo y conozco la palabra de que la herencia me pertenece como su hijo, pero muchas veces no tengo la capacidad de tomar esa bendición? Fíjate la historia de Abraham, Génesis capítulo 13, verso 8. Lo tienes ahí en tu guía, dice: así que Abraham le dijo a Lot: no debe haber pleitos entre nosotros ni entre nuestros pastores, porque somos parientes. Allí tienes toda la tierra a tu disposición, por favor, aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha, y si te vas a la derecha, entonces yo me iré a la izquierda. Lot levantó la vista y observó que todo el valle de Jordán hasta Zoar era tierra de regadío, como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto. Así era antes de que el Señor destruyera a Sodoma y a Gomorra. Fíjate lo que dice el verso 11. Entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y partió hacia el oriente, y fue así como Abraham y Lot se separaron. ¿Quién era Lot? Lot era el sobrino de Abraham. ¿Sabes? Cuando Dios llega y en el versículo anterior le dice a Abraham: toma, sal de tu casa, sal de tu tierra y sal de tu parentela y vete de las casas de la casa de tus padres. ¿Qué estaba haciendo con Abraham? ¿Qué representa la tierra, la parentela y la casa de sus padres? ¿Sabes qué es? La comodidad. Dios viene y le da a Abraham una palabra donde lo reta. Y muchos de nosotros hoy tenemos que ser retados de parte de Dios, porque a veces nos encontramos en una posición en donde decimos: Señor, yo te estoy sirviendo, Señor, yo te estoy exaltando, pero Dios te dice: es que ya no solo quiero eso, ya no solo quiero tu adoración, ya no solo quiero que exaltes mi nombre, quiero que pases y recorras un camino que te va a convertir en un padre de multitudes. Y ese es el punto. Lot es el sobrino de Abraham, y cuando Dios vino y le dijo: sal de tu casa, de tu parentela, deja a tu familia, ¿sabes qué hizo Abraham? Tomó a su esposa, pero también tomó a Lot, al hijo de su hermano. Ahora, ¿era una instrucción de parte de Dios? Sin embargo, él se lo llevó. Ahora, cuando encontramos esta escritura, encontramos una palabra que a mí me confrontó, pero sobre todo me confrontó porque a mí me hizo encontrar mi realidad. Fíjate lo que dice ahí en tu escritura, dice: no debe haber pleito entre nosotros ni entre nuestros pastores, porque somos, ¿qué? Dice, parientes, somos familia. Ahora, dice: allí tienes toda la tierra a tu disposición. La pregunta es: ¿de quién era la herencia? ¿De Abraham o de Lot? De Abraham. ¿Y sabes qué hace Abraham? Se la pone a disposición ¿de quién? De Lot. Ahora tú dirás: bueno, es su sobrino, pero ¿sabes algo? El contexto de toda la historia es que en ese punto Lot ya se había convertido en una piedra para Abraham. ¿Por qué? Porque si no, entonces, ¿por qué en el versículo 8, en la parte final, le dice: por favor, aléjate de mí? Mira, si me lo pones otra vez ese, porque me gustaría que lo vieran, a pesar de que lo tienes ahí en tu guía, pero dice: allí tienes toda la tierra a tu disposición, y inmediatamente después le dice: ¿qué? Aléjate de mí. ¿Sabes qué estaba entendiendo Abraham? Abraham era dueño de una promesa. Abraham tenía la promesa de que él se iba a convertir en un padre de multitudes, pero en ese punto donde llegan aquí se da cuenta que Lot ya es una persona que estaba siendo una piedra de tropiezo en lo que Abraham tenía que alcanzar. ¿Y sabes qué hace? Le dice: aléjate de mí. Ahora, yo cuando encontré esta palabra, yo me di cuenta que cuando empezó mi caminar en Cristo, yo tuve que tomar una decisión. ¿Y sabes qué fue esa decisión? Alejar de mi vida a muchas personas. ¿Y sabes? El punto donde Dios me dio en el cerebro completamente fue cuando me recordó: muchas de esas personas no solo necesariamente eran las personas del mundo, muchas de esas personas eran personas que eran muy cercanos a ti.
¿Sabes? Cuando yo me acuerdo que empecé a beber de Dios y me encontré, tuve un encuentro con Dios, yo me di cuenta que Dios se convirtió para mí en un sustento, en una respuesta. Cuando yo empecé a conocer a Dios y las maneras que Dios hacía las cosas, yo me convertí en Abraham, una persona que exaltaba a Dios y decía: Señor, hoy tengo la oportunidad de comer, gloria a ti. Hoy tengo la oportunidad de disfrutar una familia, gloria a ti. Sí, pero Dios me quería llevar a otra posición. Dios me dijo: ya estás aquí, pero ahora tienes que avanzar hacia acá. Y cuando yo doy vuelta y empiezo a querer caminar, yo llegaba a mi casa con mi familia y les decía: es que Dios está haciendo esto, y es que Dios me quiere llevar hacia allá, y Dios me prometió, ¿y sabes cuál era la respuesta? Indiferencia. ¿Y quién te dijo? ¿A dónde estás yendo? ¿Por qué? ¿Y sabes qué empezó a hacer eso en mi vida? Empezó a convertirse en una lucha en donde yo trataba de avanzar y la gente me decía: eso no es Dios. Y yo me di cuenta realmente que si yo quería pasar de esa posición hacia esta, yo tenía que atravesar un valle en donde Dios no me había dicho: las cosas van a ser fáciles. ¿Y sabes qué? Tomé la decisión de alejarme de ciertas personas que en un punto estaban menguando mi fe. ¿Y sabes por qué lo hice? Porque entendí realmente que Dios estaba obrando ¿en quién? ¿En mí o en esas personas? En mí. ¿Sabes que Dios, cuando quiere hacer un gran cambio, comienza por ti? ¿Sabes que Dios, cuando quiere transformar algo de una manera impresionante, te va a transformar a ti de la misma manera? ¿Y sabes que lo va a hacer primero contigo? Yo tuve que entender que lo que yo estaba viviendo es lo que Dios me estaba mostrando a mí. Y en su misericordia tuve que entender que tal vez mi familia no lo estaba captando, porque el encuentro lo había tenido yo. Y lo que Dios me estaba hablando, me lo estaba hablando a mí. Ahora, yo tuve que tomar la decisión de alejarme de ciertas amistades. ¿Por qué? Porque entendí que yo quería llegar a una nueva posición. Yo quería ser llamado un hombre de fe. ¿Sabes? Me acuerdo que cuando conocí a ciertas personas de la iglesia, que me empecé a acercar a la iglesia, la gente me decía: oye, tu nombre, yo me llamo Jairo. Yo creo que muchos ya me conocen, y mi nombre aparece en la Biblia. Ahora me decían: no, qué buen nombre, tu mamá te puso un nombre que significa hombre de fe. Y yo le dije: ¿sabes que mi mamá ni idea tenía de que el Jairo aparecía en la Biblia? Mi mamá, recuerdo, yo una vez me acerqué con ella. Yo en un principio no sabía qué significaba mi nombre, pero cuando empecé a conocer de Cristo y sobre todo fui a ese pasaje de la hija de Jairo, yo dije: wow, mi mamá me puso este nombre porque me quiso hacer un hombre de fe. Y fui y le pregunté y me dijo: ni sabía que estaba ahí. Me dice: yo te puse ese nombre por un cantante de su época. Y yo dije: bueno, ahora, ¿por qué te lo digo? Porque yo después entendí que realmente mi nombre sí tenía un propósito, y yo he encontrado ese propósito en el Señor. ¿Por qué? Porque Dios, cuando te pone un nombre o te cambia el nombre, es porque te quiere transformar. Ahora, quiero que te enfoques en algo. Cuando Abraham encuentra que Lot ya estaba siendo un problema y le dice: aléjate de mí, sepárate de mí, le dice: pongo a tu disposición, ¿qué? Toda la tierra. Y eso me sorprende. ¿Sabes por qué? Porque le dice: si tú te vas a la izquierda, yo me voy ¿para dónde? A la derecha. El objetivo ya de Abraham era separarse de Lot, porque estaba ya con una complicación. Ya estaban peleándose sus rebaños contra los rebaños de Abraham. Entonces Abraham dijo: hasta aquí, un alto. Si tú te vas para allá, yo me voy para el otro lado. Pero lo importante es lo siguiente: ¿cuántos de nosotros realmente hacemos lo mismo que Abraham? Punto número 2. El rasgo de carácter oferente de Abraham. Va a aparecer aquí el punto en la pantalla para que lo alcances a escribir, pero me bendice mucho esto, porque cuando me ayudan ahí a mover para que nos ponga ahí el rasgo de carácter oferente de Abraham. ¿Sabes? ¿Cuántos de nosotros no venimos y buscamos la presencia de Dios primero para que Dios me bendiga a mí y poder salir yo y ser de bendición? Lo decía hace ratito Marco: a veces venimos delante de Dios y le decimos: Señor, es que yo te quiero dar, pero primero dame. Y no es así. ¿Tú sabes que Dios no le dijo eso a Abraham? Dios le dijo: a ver, Abraham,
Tú hoy no tienes hijos y yo te haré padre de multitudes, pero en el trayecto para que tú lo alcances tienes que ser un hombre ¿de qué? De bendición. Yo te pregunto, ¿cuántos de nosotros realmente cuando Dios te habla una palabra la pones a disposición de los demás? ¿Sabes qué hizo? Abraham le dijo a Lot, despáchate. Ahora, cuando Lot vio y observó la tierra, ¿sobre qué tomó la decisión? Dice, fíjate, que eligió la tierra de Sodoma y de Gomorra. ¿Y sabes por qué? Porque ante los ojos naturales esa tierra se veía muy bonita. Dice, tenía regadíos, se parecía a la tierra de Egipto. A través de esos ojos vio Lot. Pero yo te pregunto, ¿qué hubiera pasado si Abraham viene y le dice, no, espérate, esa es la tierra que yo quiero, esa es la tierra que me pertenece? Y sabes, yo entendí algo. En el versículo que leíamos, en el primero, me quiero regresar un momento nada más, en la parte donde en el versículo 3 dice, bendeciré, le dijo a Abraham, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Dime, ¿Abraham confiaba en esa palabra? Porque Abraham, a pesar de que Lot escogió lo bonito de la tierra, ¿sabes qué dijo Abraham? No importa, aunque acá no se vea bonito, ¿sabes quién está conmigo? Dios. Y si hay alguien que me maldice, Dios se hará cargo de eso. Si hay algo que necesito, Dios se hará cargo de eso. Abraham caminó con tanta confianza en el Señor que se dio cuenta que no importaba la tierra, ni cómo se veía. Y muchos de nosotros volteamos a ver las cosas y no vemos las cosas terminadas y le queremos decir al Señor, ¿dónde estás? Muchos de nosotros oramos hoy por una respuesta de parte de Dios y vemos que la respuesta no llega y decimos, ¿y dónde está Dios? ¿Sabes? Muchos de nosotros vemos a gente avanzar en la fe, a gente crecer en la fe, en su economía y a veces decimos, ¿y yo a qué hora, Señor? Ahora, yo te pregunto una cosa, ¿tú eres un hijo de Dios? Yo te aseguro algo, y yo lo entiendo a través de esta palabra. Abraham abrazó la palabra de ser un hijo de Dios y entendió que si él emprendía hacia este lado, ¿sabes quién iba con él? Dios. Pero lo tuvo que hacer a través de forjar el carácter en Abraham. Punto número 3. Una persona oferente siempre está dispuesta. ¿A qué dice ahí? Génesis capítulo 14, verso 12 dice, y como Lot, el sobrino de Abraham, habitaba en Sodoma, también se lo llevaron a él con todas sus posesiones. Observa, Lot escogió lo bonito, lo que ante sus ojos se veía como una tierra de regadío, una tierra de prosperidad. ¿Y qué terminó pasando? Dice la palabra, se lo llevaron a él con todas sus posesiones. Pero ojo, fíjate lo que dice aquí. Ayúdame ahí, Génesis 14, 12. Si no lo tienes ahí en tu guía, porque si no me va a ganar el tiempo. Dice, uno de los que habían escapado le informó todo esto a Abraham. Ojo, la persona que escapó estaba ¿dónde? En la tierra con Lot, ¿cierto? Lot, el hombre que había tenido dificultad con Abraham, al cual Abraham le había dicho, aléjate de mí. Y dice, un hombre del equipo de Lot escapa y va ¿con quién? Me llama mucho la atención. ¿Por qué crees que esta persona va con Abraham luego? ¿Por qué no va a buscar a alguien más? ¿Sabes por qué? Porque aún dentro del equipo de Lot, la misma gente sabía que en Abraham había algo especial. Por eso sale. Y fíjate lo que dice ahí. Dice, uno de los que habían escapado le informó todo esto a Abraham el hebreo, que estaba acampando junto al encinar de Mamré, el amorreo. Mamré era hermano de Escol y de Aner, y estos eran aliados de Abraham. Versículo 14, en cuanto Abraham supo que su sobrino estaba cautivo, convocó a 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa y persiguió a los invasores hasta Dan. Durante la noche Abraham y sus siervos desplegaron sus fuerzas y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Ahobá, que está al norte de Damasco. Y fíjate lo que termina diciendo el verso 16. Así recuperó todos los bienes, pero también recuperó ¿a quién? A su sobrino Lot. Yo te pregunto, ¿no era Lot con el que había tenido una contienda? ¿No era Lot al que le había dicho, aléjate de mí? ¿No era Lot al que le dijo, despáchate con la tierra?
y Lot, en base a lo que él veía, lo hizo. Ahora, ¿sabes? Un hombre oferente, una persona oferente, un hijo de Dios, siempre, siempre está dispuesto a ayudar, no importa lo que le hayan hecho. Lot era una persona que en un punto para Abraham se había convertido en un dolor. Era un riesgo para Abraham de perder una bendición, pero sabes que ni aún eso detuvo el amor de Abraham por Lot. Y sabes que ni aún eso, ni aún lo que tú hagas, ni aún lo que tú y yo hagamos, detiene el amor de Dios para cada uno de nosotros. ¿Sabes qué va a hacer Dios donde quiera que te metas? Donde quiera que vayas, así sea a Sodoma y a Gomorra, ahí va a ir por cada uno de nosotros. ¿Sabes? Eso se trata. Un hombre, un hijo de Dios que realmente bebe y toma una identidad, es un hombre dispuesto a ayudar, no importa si me lastimó, no importa si me dijo y no importa si habló mal de mí. ¿Por qué? Porque yo soy un hijo de Dios que bebe realmente de mi Padre. Y ¿sabes? En mi Padre que encuentro misericordia. Porque Dios le dijo a Abraham, para que tú llegues a la posición que yo quiero, tienes que ser ¿de qué? De bendición. Y sabes que muchas de las gentes que están allá afuera sin conocer a Dios, sin conocer su misericordia, necesitan a alguien que sea de bendición. La pregunta es, ¿queremos serlo nosotros? ¿O vamos a darle más importancia a lo que nos han hecho? Lot fue rescatado a través de una persona que estaba dispuesta a ayudarlo. Génesis capítulo 14, verso 17, dice: cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabé, es decir, en el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Y luego bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Y fíjate cómo termina diciendo: entonces Abraham le dio ¿el qué? El diezmo de todo. Punto número 4, y escríbelo ahí en tu guía. Una persona oferente no tiene excusa para ofrecerle a Dios. ¿Sabes? Abraham sabía quién estaba con él. Abraham sabía quién iba con él. Y cuando se encuentra con este rey, le dan una palabra de bendición, pero aún de todo lo que Abraham tenía, dice la palabra, le dio el diezmo de todo. Y tú te preguntarás, ¿qué tiempo era eso? ¿Sabes que cuando estamos hablando de esta palabra en Abraham, las tablas de la ley no habían sido todavía entregadas? ¿A quién se le entregaron las tablas de la ley? A Moisés. Y Moisés viene mucho tiempo después de Abraham. Es decir, en ese momento el diezmo no era una obligación. El diezmo no estaba escrito dentro de las tablas de la ley. Sin embargo, Abraham, a causa de todo lo que el Señor estaba haciendo con él, con su familia y cómo lo estaba convirtiendo en una persona de bendición, ¿sabes qué hizo? Le dio. Ofreció el diezmo de todo lo que le había entregado. Génesis capítulo 18, verso 1. El Señor se le apareció a Abraham junto al encinar de Mamre. Ojo, fíjate lo que dice la escritura: Abraham, pero ya con la H y con la A. Ya Abraham estaba caminando el trayecto que Dios le había pedido, ¿cierto? Ya lo estaba pasando de ser un hombre que solo exaltaba a Dios a ser un hombre que no solo le daba la gloria por lo que él recibía, sino un hombre que se estaba convirtiendo en una bendición para todos los demás, aún para Lot, aún para un hombre que en un momento se convirtió en un tropiezo. Yo te pregunto una cosa: ¿cuántas personas nosotros no hemos alejado de nuestra vida y le decimos a Dios: Señor, tócalos, Señor, trata con ellos, y el día que ellos estén listos podremos restaurar una relación? ¿Sabes? Muchas veces el camino con Dios no es ese. ¿Sabes que el camino con Dios es usarte a ti para que seas una persona de bendición? ¿Sabes? Cuando yo me alejé, incluso de mi familia, incluso de mis amistades, yo me di cuenta que ese alejamiento era temporal. Tal vez en el momento cuando yo tomé la decisión, la tomé enojado, molesto por lo que me estaban haciendo, y dije: no quiero saber nada más de ellos. ¿Cuántos no hemos dicho esas palabras? Pero ¿sabes qué hizo Dios conmigo? Me dijo: no, date cuenta, al que quiero mover primero es a ti.
¿Pero para qué? Para que cuando tú estés listo y tu carácter haya sido forjado, tú te des cuenta que el hombre de bendición eres tú. Y que así como yo te estoy transformando a ti, yo quiero que te conviertas en un brazo que alcance a esas personas que un día tuviste que alejar de tu vida. Porque sabes, así como yo soy un hijo de Dios, esa gente que un día me lastimó, que un día habló mal de mí, que un día quiso hacer cosas para que me fuera mal, esas personas también son hijos de Dios. Y Abraham lo entendió. Por eso le dijo: aquí está enfrente de ti, dispón, toma tú la decisión, porque yo sé que si yo cedo, aún al ceder esa tierra, Dios va conmigo. Ahora, dice la palabra, el Señor se le apareció a Abraham junto al encinar de Mamre. Cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa, a la hora más calurosa del día, Abraham alzó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de él. Al verlos, corrió desde la entrada de la carpa a saludarlos. Inclinándose hasta el suelo, dijo: mi señor, si este servidor suyo cuenta con su favor, le ruego que no me pase de largo. Haré que les traigan un poco de agua para que ustedes se laven los pies, y luego podrán descansar bajo el árbol, ya que han pasado por donde está su servidor. Déjenme traerles, fíjate lo que dice, déjenme traerles algo de comer para que se sientan, ¿qué? Mejor, antes de que ustedes sigan su camino. Está bien, le respondieron ellos, hazlo así. Punto número 5. Abraham ofrece su amistad. ¿Sabes que Abraham fue conocido como el amigo de Dios? Ahora yo te pregunto una cosa: ¿lo que Abraham ofreció, se lo estaba ofreciendo a Dios o se lo estaba ofreciendo a unos hombres que iban? ¿Y sabes por qué? Porque Dios pudo darse cuenta que Dios estaba obrando a través de los hombres. Y tú y yo a veces queremos obviar esas cosas. Las cosas que Dios hace, las hace a través de los hombres, las hace a través de ti, las hace a través de mí. Y sabes, cuando Abraham les dice: vengan, coman, descansen, lávense sus pies, lo que estaba haciendo era ofrecer su amistad. Un amigo es aquel que no importa cuál sea la circunstancia, no importa lo que hoy estás pasando. Un amigo es aquel que te conoce de tal manera que no importa tu situación actual. Un amigo es aquel que aún en donde estés va a ir y te va a buscar. ¿Sabes por qué? Porque eso representa el verdadero corazón de Dios. Génesis capítulo 18, verso 22. Dice: 2 de los visitantes partieron de ahí y se encaminaron a Sodoma, pero Abraham se quedó de pie frente al Señor. Entonces se acercó al Señor y le dijo: ¿de veras vas a exterminar al justo junto con el malvado? Quizá haya 50 justos en la ciudad. ¿Exterminarás a todos y no perdonarás a ese lugar por amor a los 50 justos que hay ahí? Y fíjate lo que le contesta el Señor: lejos de ti el hacer tal cosa, matar al justo con el malvado. Mira, me quiero ir rápido porque es corto el tiempo y es larga esta escritura, pero a lo que quiero que lleguemos es que Abraham sabía que Dios iba a destruir Sodoma y que iba a destruir Gomorra. ¿Y quién estaba ahí? Lot. Abraham pudo haber dicho: Lot se lo merece. Lot se quiso meter ahí, es más, Lot lo escogió. Pero ¿sabes qué hizo Abraham? Abogó, intercedió. ¿Sabes qué es lo que estaba haciendo? Si solo 50 justos, la escritura después dice: si solo hubiera 40, si solo hubiera 30, si solo hubiera 20. ¿Sabes qué estaba haciendo Abraham? Pelear por algo, así como pelea Dios por cada uno de nosotros. ¿Sabes? No importa dónde nos hayamos metido, no importa qué es lo que estemos haciendo, yo te aseguro algo: tú y yo tenemos a un Señor Jesús que delante del trono de Dios va y aboga por ti y por mí, aun cuando en nosotros no haya esa justicia. ¿Sabes? Yo me quiero ir hasta el versículo 31 de esta escritura y dice: Abraham siguió insistiendo:
sé que he sido muy atrevido en hablarle así a mi Señor. Fíjate cuál era la pasión de Abraham. Abraham se estaba convirtiendo ya en una persona de bendición que pasaba de este punto a aquel, y Abraham ya sentía la pasión por las almas. Abraham ya sentía pasión por Lot y por lo que ahí estaba. Por eso le empezó a decir 40, 30, 20. Y fíjate lo que dice: pero tal vez se encuentren solo 20, por esos 20 no la destruiré. Abraham volvió a decir: no se enoje mi Señor, pero permítame hablar una vez más. Tal vez se encuentren solo 10. Fíjate, de 50 hasta 10. Abraham sabía la maldad que había en esa tierra, pero no le importó. Abogó por Lot, por su familia y porque hubiera tan solo 10 personas ahí. ¿Y cuántos de nosotros, en medio de la dificultad y de las cosas que perdemos con nuestra gente, con nuestra familia, en nuestro trabajo, decimos: aléjate, sin tener realmente el corazón de Dios? Dice, cuando el Señor, dice el versículo 33, cuando el Señor terminó de hablar con Abraham, se fue de allí y Abraham regresó a su carpa. Punto número 6, escríbelo ahí y estamos terminando. La intercesión por otros revela el carácter oferente. Ser oferente te convierte en alguien que deja de ser demandante. Lo contrario a oferente es demandante. Y tú y yo hoy, esta tarde, debemos de salir de este lugar diciéndole: Señor, sí, yo he puesto en tus manos, Padre, todo lo que necesito. Sin embargo, Señor, conviérteme en un hombre de bendición. ¿Sabes? Tú y yo tenemos que entender, como el ejemplo de Abraham, que Dios no le dijo: en el momento que seas padre de multitud serás bendición. Dios le dijo: ahí donde estás, ahí, en esta posición, vas a ser de bendición. Quiero que sepas algo: no importa si tienes, no importa si no tienes, lo importante es a quién le estás sirviendo. ¿Sabes? A Dios no le importa lo que traigas en tu bolsa, lo que tengas detrás o los estudios que tengas. A Dios le importa el corazón dispuesto. Un hombre que está dispuesto a interceder aún por aquellos que un día le hicieron daño es un hombre que va a entrar realmente a ser un padre de multitudes, pero hasta que entendamos realmente que este es el camino. Quiero terminar Génesis capítulo 22 verso 2, y dice: y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas. Mira, yo cuando leo esta escritura, yo me imagino a Dios diciéndole y recalcándole a Abraham, diciéndole: el único que tienes y al que tanto amas. Como diciéndole: fíjate el nivel de la prueba que te estoy poniendo. No era como decir: tienes 10 hijos y me vas a entregar solo uno. Dios le dice: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moría. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. Quiero que veas algo. Yo quiero que te imagines a Abraham ensillando el asno, recogiendo la leña. Yo quiero que identifiques cómo se podía sentir Abraham. Porque a veces vemos en Abraham una persona como flemática, una persona apática ante las cosas. Y yo quiero que sepas, cualquiera que sea la decisión, no suena muy bonito que Dios te diga: entrégame a tu hijo. Yo no sé si Dios te dijera a ti: entrégame a tu hijo, si estarías como tal vez nos hemos imaginado a Abraham. Pero la palabra dice que él ensilló su asno. ¿Y sabes quién estaba con él? Isaac. Isaac estaba recogiendo las cosas. Isaac estaba ayudándole a su papá cuando Isaac no sabía que él iba a hacer el holocausto. Dice la palabra: al tercer día Abraham, el verso 4, al tercer día Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante ¿para qué? Adorar a Dios, y luego regresaremos junto a ustedes. Punto número 7. Una persona con carácter oferente no le niega absolutamente nada a Dios. ¿Sabes? Cuando terminé realmente yo de preparar esta enseñanza, yo me di cuenta que yo había pensado que Abraham era un hombre que sí, su rasgo principal había sido la confianza, porque un hombre de fe necesita confianza para poder caminar a través de las circunstancias.
pero me bendice mucho también esta parte final, porque yo veo a un hombre realmente convencido de que esa palabra de que le dijo, tú vas a ser un hombre de bendición y cualquiera que te bendiga, yo lo bendeciré, y cualquiera que te maldiga, yo lo maldeciré. Yo me doy cuenta que Abraham era un hombre que abrazó esa palabra. Yo no sé si te das cuenta, pero tal vez hoy estás viviendo una situación en donde Dios te prometió bendición. Pero quiero que sepas algo, esa bendición y la nueva posición en Cristo va a llegar a medida que tú aprendas a entender que aún a pesar de tus pruebas, tú tienes que ser una persona que bendiga a los demás. Y sabes, aún aquellos que te hicieron daño. No importa si un día te tuviste que alejar, Dios es un Dios de restitución, de restauración y de reconciliación. Y si Dios está haciendo algo contigo hoy, lo está haciendo para que un día tengas el carácter para llegar y alcanzar a esas personas, porque esas personas, ¿sabes a quién le pertenecen? A Dios. Muchos de nosotros hoy tenemos que abrazar eso, tenemos que ponernos en manos de Dios y entender que nuestra bendición va a venir a medida que ponga todo lo que tengo en manos de Dios, por más poquito, por más pequeño que sea. ¿Estamos listos?